Hola, sean todos nuevamente bienvenidos a la clase. A continuación les voy a hablar sobre las reglas de ortografía. Normas de ortografía, acentuación y puntuación. Reglas de acentuación. El acento consiste en pronunciar una sílaba con mayor intensidad que las demás. Las reglas de las letras. Casi todas las palabras del español se escriben como se pronuncian. Reglas de puntuación. Las reglas de puntuación representan las pausas y otras cosas de la lengua. Por ejemplo, cuando una persona termina una oración, puede colocar un punto. Por ejemplo, la casa de Jennifer es grande. Punto. Terminé mi oración. Ortografía es la parte de la gramática normativa que significa las reglas para el uso de las letras y signos de puntuación en la escritura. Reglas de puntuación general. Las esdrújulas, las sílabas tónicas, la antepenúltima posición. Todas se tildan sin excepción. Música, género, informática, tecnológico, inalámbrico, eléctrico. Graves o llanas, sílabas tónicas, penúltima posición. Si se tildan cuando termina en cualquier consonante menos en N o S, por ejemplo, portátil, líder, Félix, póker, móvil. No se tildan cuando terminan con N, S y vocales, mensaje, virus, gente, programa, grupo, diseño. Agudas, sílabas tónicas, última posición. Si se tildan cuando terminan en N, S y vocales. Buzón, televisión, japonés, escribirá, café y Jesús. No se tildan cuando terminan en cualquier consonante menos NS. Celular, robot, virtual, ordenador, digital, soledad, sociedad. Monosílabas sin palabras de una sílaba. No se tildan salvo en caso de A, diacrítica, doble significado. Red, mal, tío, 6, fui. La ortografía se basa en la acentuación de una serie de conversaciones por parte de una comunidad lingüística con el objetivo de mantener la unidad de la lengua escrita. Los signos de puntuación. Punto indica el fin de una oración. Después de una abreviatura, separa oraciones que se van en el mismo párrafo. Separa párrafos. Coma. Separa elementos de una numeración. Encierra aclaraciones. Antes y después expresa expresiones como sin embargo, coma, sin duda, coma, no obstante. 2 puntos. Señalan la expresiones textuales. Inician una enumeración, introducen un ejemplo o aclaración. Tras el saludo inicial en una carta. Puntos suspensivos. Al final de una oración no terminada. En una enumeración incompleta para señalar que falta un párrafo. Las reglas de ortográficas son las normas que regulan la escritura de las palabras. El sistema que forma estas normas, conocidas como ortografía, constituyen una convención sobre cómo debe manifestarse por escrito una determinada lengua. La regla ortográfica. La ortografía, en definitiva, es un conjunto de códigos. En nuestro idioma comenzó a desarrollarse en el siglo XIX, sobre todo a partir de la fundación de la Real Academia Española, o sea, la RAE. Gracias a estas reglas ortográficas aceptadas por consenso por toda la comunidad lingüística, se facilita la comprensión de los textos, ya que cada persona sabe cómo tiene que escribir cada término. Como les venía diciendo, las palabras se escriben como se escuchan. Las reglas ortográficas permiten determinar las formas de escritura correcta de aquellas palabras que incluyen gráficas con sonidos muy similares. G, J, P, V, Z, S, C, etc. Las reglas ortográficas, por otra parte, indican cuándo debe tildarse la palabra y cómo emplear los signos de puntuación. Podemos observar que los signos de puntuación son muy importantes para poder escribirlas en un párrafo, ya que estas
marcan la finalización, la coma y los doble puntos, que significan que la persona está tratando de citar algo. En las escuelas se hace especial hincapié en la enseñanza de las reglas ortográficas por parte de los profesores a los estudiantes, ya que es la manera de que los alumnos puedan aprender a escribir correctamente. De ahí que los maestros se encarguen de realizar en clase desde dictados hasta ejercicios que giran en torno a una regla ortográfica. Es más, incluso algunos docentes endurecen sus normas a la hora de corregir exámenes y les restan puntos por cada falta de ortografía que le lean o por cada tilde que no se haya puesto. Asimismo, no duden en establecer que los menores adquieran libros específicos para el aprendizaje de las citas, reglas ortográficas compuestas por cada falta de ortografía que lean o por cada tilde que no se ha puesto. Un ejemplo de reglas ortográficas es aquella que indica que después de la letra M se escribe la letra B y no la V. Por eso debemos escribir también cambiar, tambor, y no también cambiar y tambor con V. De manera similar, una regla ortográfica señala que tras la N se debe escribir la V en lugar de la B. Convidar, envío e invitación pero no convidar, envío y invitación con B. La letra B se escribe con B las palabras que empiezan por U más vocal. Surge esta pequeña incógnita, que es la ortografía y acentuación. Son parte de la gramática. La ortografía estudia el correcto uso al escribir de las letras, acentos, mayúsculas y signos auxiliares de escritura para poder ser comprendidas e interpretadas correctamente. Cuando se lean, la acentuación es la encargada de dar la mayor fuerza de voz con que se pronuncia una sílaba con relación con las siguientes palabras. Las reglas ortográficas. El uso de la B. Los verbos terminados en huir, vir se escriben con B, por ejemplo, distribuir, escribir. Después de la M se escribe B, por ejemplo, cambiar, ambiente. Las palabras que comienzan con las sílabas bur, bus, bu se escriben con B, por ejemplo, búsqueda, pudín, burbuja. Antes de una consonante se escribe B, por ejemplo, cable, abrir. Uso de la C. Dentro de una misma familia de palabras, las palabras que llevan Z cambian la Z, por ejemplo. Adelante de E y, por ejemplo, cruz, cruces, avanzar, avancé. Los verbos terminados en cre, cir y ciar, ansía de escribir por C, por ejemplo, hacer, conducir, comerciar, tolerancia. Uso de la G. Los verbos terminados en ger y gir se escriben con G, por ejemplo, escoger, elegir, dirigir. El uso de la H. Las palabras que comienzan con I, UE llevan H inicial. Hielo, hierro, huesos, huerta. Uso de la J. Las terminaciones gero, gería, eje se escriben con G, con J. Uso de la J. Las terminaciones gero, gería, eje se escriben con J. Por ejemplo, aljero, relojería, pasaje. El uso de la B. Después de una N se escribe B, por ejemplo, invitado, envase. Uso de la S. La terminación sion, so, sor, sor, sibo y sable, sible se escriben con S, por ejemplo, invasión, invasor, divisor, divisible. Uso de la Y. Se escribe Y al principio de las palabras cuando va seguida de vocal, por ejemplo, ya, yo, yeso, yate, yacimiento, yegua, yema. En los plurales de la palabra que en singular terminan en Y, por ejemplo, leyes, reyes, bueyes.
uso de la Z. Los adjetivos agudos y adjetivos terminados en as y ansa se escriben con Z, por ejemplo, esperanza. Reglas de acentuación. Todas las palabras tienen una sílaba acentuada. La sílaba tónica es una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza que otras en ocasiones se señala con tilde y en otras no. Se clasifican en A, E, I, O. Agudas son las palabras que llevan la fuerza en la última sílaba, por ejemplo, escribir. Solo se acentúan las que terminan en N, S o vocal, por ejemplo, canción, quizás, habló, volcán. Graves. Llevan tilde en la penúltima sílaba siempre que terminen en cualquier consonante, que no sean N o S, por ejemplo, árbol, automóvil, carácter, árbol, lápiz, conducir, cóndor, útil, túnel. Esdrújulas son las palabras en las cuales rocea la mayor fuerza en la antepenúltima sílaba. Todos se acentúan, por ejemplo, incógnita, indígena, sólido, índice, mecánico, África, lágrima, plástico. Sobreesdrújulas son las palabras que se acentúan en una sílaba antes de las esdrújulas. Todas llevan acento, por ejemplo, abaco, opalo, océano. Conclusión. En conclusión, que estas reglas de ortografía nos ayudan a cómo el estudiante escribe, así como hablar de manera correcta. Ahora bien, en conclusión, estas reglas de ortografía nos ayudan a ver cómo el estudiante escribe, así mismo de la forma. En conclusión, estas reglas ortográficas nos ayudan a cómo el estudiante escribe, cómo habla de la forma correcta. Esto es un proceso en el cual se complementa con la práctica. Hasta aquí llegó la clase del día de hoy sobre las reglas ortográficas, la acentuación, la puntuación y algunas palabras terminadas en vocales. Espero que les haya agradado la clase y le den like al video, por favor. Nos vemos.